Bueno, empezamos, si os parece. Hoy solo estáis los fijos, no hay eventuales, ¿no? Bueno. ¿Empezamos? Bueno, luego preguntáis lo que queráis, solo hacer un par de reflexiones previas. En primer lugar, en relación con la decisión del pasado miércoles relativa a Corex, no tengo por menos que agradecer el esfuerzo que por parte de los distintos estamentos se ha hecho para que pueda ser una realidad. No sé lo que acabará siendo Acore, sí sé lo que hubiera ocurrido si el resultado de esa votación hubiera sido otro, ¿no? Y como quiera, que han sido muchas las gestiones realizadas, pero también mucha gente que se ha dejado pelos en la gatera a lo largo del camino para, sin intervencionismo, poder resolver y atribuir o otorgar algún signo de esperanza para el futuro de la cooperativa. Pues lo que sea en el futuro pues se habrá construido sobre bases de diálogo a lo largo de este tiempo que yo quiero resaltar y poner de manifiesto, ¿no? En segundo lugar, y en relación con la conferencia de presidentes que se celebrará mañana, ha sido una conferencia preparada durante largo tiempo. Yo he tenido claro desde el minuto 1 en el que se anunció que el PSOE, con 9 gobiernos autonómicos, 10 entonces, antes de que se rompiera la coalición de gobierno en Canarias, era en gran parte responsable de lo que fuera a ocurrir. No es la conferencia del Gobierno con otros, es la conferencia de 18 presidentes, los 17 presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno, de los cuales 9 son del PSOE, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Porque tenemos una implicación imprescindible. Primera cuestión. Segunda, si se quiere que esta conferencia de presidentes tenga continuidad, es decir, que no sea una isla en la legislatura como ha ocurrido de aquí para atrás, si queremos que eso ocurra, tiene que salir bien. Si no sale bien, no habrá más conferencia de presidentes en esta legislatura. Y yo entiendo que la conferencia de presidentes, que no está en la Constitución española, estará en la siguiente. En la reforma constitucional que se lleve a cabo, tendrá necesariamente que estar un órgano que permite ser el techo de bóveda de las relaciones entre el Gobierno y las comunidades autónomas. Si queremos que salga bien, pues tenemos que hacer todos un esfuerzo, que es lo que a lo largo de este mes y medio que llevamos preparándola hemos hecho, aportando datos, aportando información, solicitando contenido, por ejemplo, la movilidad entre los empleados públicos, que puede parecer una cosa baladí, pero que para ellos tiene muchísima importancia. Hoy día, si eres médico o maestro en una comunidad autónoma, es prácticamente imposible poderte trasladar a otra. Hoy, si eres bombero en el municipio de Alicante, es imposible plantearte que puedas llegar a serlo en el municipio de Badajoz o de Cáceres, viviendo y formando parte del mismo país. Bueno, pues se van a acordar y a dar los primeros pasos para intentar conseguir que las cosas cambien, ¿no? Vamos a abordar la reforma de la financiación autonómica poniéndole ya plazos y estableciendo una comisión que analice el resultado del anterior y haga propuestas, en el que, a diferencia también de otras ocasiones, hemos conseguido que haya un representante de cada una de las comunidades autónomas. Es decir, esa comisión más académica tendrá diferentes representantes de distintas comunidades autónomas y Extremadura, cuando llegue el momento, propondrá también al suyo, ¿no? Va a haber contenido relativo a la dependencia, va a haber contenido relativo a la agenda europea, al bono social, puesto que serán las comunidades autónomas las que tengan que decidir sobre esa vulnerabilidad severa que permita estar afectado por la reforma que se ha producido en la ley. Hablaremos, dentro de la financiación autonómica, evidentemente, de la sostenibilidad del sistema sanitario. Yo, en la jornada de mañana, que va a ser de debate abierto, la jornada de tarde será sobre acuerdos concretos. En la jornada de mañana quiero incorporar esta reflexión sobre qué tipo de sanidad queremos en España y, con carácter previo a buscar los recursos, tenemos que saber qué es lo que queremos tener, ¿no? Vienen tiempos
de una enorme dificultad porque aparecen en el horizonte los llamados tratamientos individualizados, que son caros. Y como todo lo que es caro, para pagarlo hay que hacer un esfuerzo. El tratamiento contra la hepatitis C es solo el inicio de una serie de tratamientos que vendrán en el futuro, que van a estar muy vinculados con el concepto de la medicina individualizada, del código genético y de todos los tratamientos complejos que de ahí se van a derivar, ¿no? Con el modelo que tenemos ahora mismo no hay recursos para poderlos ir incorporando. O establecemos un modelo que lo permita o difícilmente lo vamos a poder hacer, ¿no? En definitiva, que hay asuntos de mucha trascendencia junto a los que podrían considerarse pequeños asuntos, pero que tienen que ver con la vida de las personas, de manera muy directa, ¿no? Y vamos a intentar que salga bien, yo creo que por el bien de todos, ¿no? Yo creo que en España ahora mismo hace falta un reforzamiento del clima de diálogo entre las instituciones. Si vamos a choques de trenes entre todas las instituciones, esto no va, esto no funciona. Y si no funciona, no funciona para nadie, ¿no? Y luego, la recuperación del Senado como una institución que sea útil como representante de los territorios es básica. Por eso el Pacto por la Educación, que mañana comenzamos, tendrá su inicio en un debate en la Comisión General de Autonomía, y este es otro de los acuerdos, sobre educación, donde cada comunidad autónoma aportaremos aquellos contenidos que creemos necesarios para dicho pacto, ¿no? Y en tercer lugar, ya dijimos hace unas semanas que la gripe venía con un adelanto de 4 o 5 semanas, así ha sido, y hemos tenido un par de semanas de una tremenda dureza. Como hay que ser de bien nacidos agradecidos, yo quiero agradecer el esfuerzo enorme que han hecho los trabajadores sanitarios, los empleados y las empleadas del Servicio Extremeño de Salud, ante la avalancha que se ha producido en los centros, tanto en atención primaria como en atención especializada, como consecuencia de ese adelanto de la gripe, ¿no? Los sistemas sanitarios demuestran su fortaleza cuando tienen picos de demanda. Es decir, evidentemente se ha tardado un poco más de lo habitual, ha habido gente que ha tenido que esperar más de lo habitual, pero el sistema ha sido capaz de responder. Y ya digo que los sistemas sanitarios buenos y de calidad se demuestran en los momentos de picos de demanda. Porque hay que priorizar, porque habrá habido gente que probablemente le haya molestado, si ha habido que suspender alguna intervención quirúrgica, pero si hay que elegir entre cosas, hay que elegir siempre en defensa de lo más importante, que es la vida de las personas, que es lo que en este momento se ha llevado a cabo. No obstante, no quiero, ya digo, olvidarme, porque me consta el sobreesfuerzo que ha tenido que hacer una parte de los empleados públicos y justo es reconocerlo, y yo así lo hago en el día de hoy. ¿Preguntas? Sí, buenos días, presidente. ¿El hecho de que mañana no estén en Madrid todos los presidentes autonómicos supone ya un fracaso para que esa conferencia salga bien? Si no un fracaso, evidentemente, a mí me hubiera gustado que hubieran estado. Además, debo decir públicamente que hemos hecho un esfuerzo porque estén. Es decir, desde el primer momento, cuando hemos estado preparando la conferencia, lo hemos hecho incorporando todos aquellos asuntos que sabíamos que tanto en una comunidad como en otra iban a ser recibidos como asuntos necesarios para poder hablar, ¿no? Me parece una pérdida de oportunidad. O sea, que la conferencia de presidentes en la que vamos a hablar por primera vez de la agenda europea de España, del Reino de España, conociendo la opinión de los presidentes de las comunidades autónomas y comprometiéndonos en el futuro de dotar de mayor contenido a la Comisión de Relaciones Europeas, me parece un error no estar. Es difícilmente defendible que se esté pidiendo una nueva ley de educación, pero luego cuando se inician los trabajos para hacer una nueva ley de educación no estén, o que se vaya a hablar de financiación y no estén, ¿no? Y yo creo, y espero y deseo además que si sale bien, será el primer paso para que podamos tener lo antes posible una conferencia de presidentes sin ninguna ausencia, ¿no? Sí, en anteriores conferencias de presidentes al final no se llegaron a acuerdos concretos. Hubo buenas intenciones, hubo inicio de negociaciones, sí, pero ¿te gustaría que mañana hubiera, no sé, 1, 2, 3 acuerdos concretos? En principio llevamos 10 propuestas de acuerdo que hemos trabajado conjuntamente, incluso varias de ellas están redactadas por las comunidades autónomas, de todo signo, ¿no? Con lo cual yo creo que la dinámica ha sido distinta. ¿Ha sido necesario que en España no tenga nadie mayoría absoluta para que esto ocurra? Sí, así es. Ha sido necesario para que esto ocurra, pero ha ocurrido.
y la realidad que podía no haber ocurrido. Es decir, desde el primer momento, cuando nos pusimos en marcha para trabajar en su preparación, yo llevaba clara la idea, es decir, tiene que haber acuerdos concretos, porque si no, no es creíble. Y tiene que haber acuerdos concretos en relación con los grandes temas y también en relación con las pequeñas cosas, ¿no? Buenos días. Sobre otra cuestión, ayer Pachi López dio un paso hacia adelante y presentó su candidatura para liderar el PSOE. Yo quería saber qué valoración tiene. Hombre, no os oculto que me cuesta mucho hacer ninguna valoración que no sea la que hago de un amigo. Pachi López, probablemente mi mejor amigo en política fuera de Extremadura, y evidentemente me influye y me afecta a la hora de cualquier tipo de valoración, ¿no? Por eso yo decía esta mañana en algún medio que él sabe que las puertas del PSOE en Extremadura las tiene abiertas y también las puertas de Extremadura las tiene abiertas. Además, no se las tengo que abrir yo porque ya se las abriría su mujer, que para eso es de origen extremeño, concretamente de Cachorrilla, provincia de Cáceres, ¿no? Es decir, que en este sentido, cuando me llamó ayer o antes de ayer, yo creo que lo que le hice fue desearle suerte, ¿no? Y mira, cuando en la vida siempre alguien pone la cara para que se la partan, a mí me merece mucho respeto. Y dar un paso en estos momentos en el que la política no pasa por sus mejores momentos, pues es digno también de agradecer, ¿no? Donde luego vayamos a encontrarnos o a desencontrarnos, el futuro lo dirá, ¿no? Lo que sí es importante que tengamos claro es que desde el punto de vista personal, Pachi representa lo mejor de este partido, ¿no? Por su talante, por su capacidad de diálogo y por su capacidad para haber podido llegar a encuentros, ¿no? Y eso ya es un punto importante, ¿no? Sí, presidente, buenos días. Volviendo a la conferencia de presidentes, sobre todo de cara a la financiación autonómica, siempre está en la base esa solidaridad del Estado con el resto de regiones, sobre todo con Extremadura, que tanta falta nos hace los fondos del Estado. Sí, yo siempre he defendido, y por lo tanto, como lo hemos hecho desde hace muchos años, no tenemos nada que demostrar, ¿no? Pero esto es muy sencillo. Esto se trata de calcular qué cuesta un aula de tercero de la ESO con 25 niños. Eso cuesta tanto. Tiene un coste que es valorable, que es calculable, ¿no? Ahora ese aula puede estar en el barrio de una gran ciudad o puede estar en Romangordo. Entonces hay que aplicar variables. En uno habrá que aplicar variables por sobrepoblación y que a lo mejor porque la ratio en vez de 25 tiene que ser de 30, y en otro habrá que aplicar variables por infrapoblación o por distancia o por baja densidad. Pero que consigamos todo que ese aula de tercera de la ESO pueda estar en el barrio de la gran ciudad y en el pueblo pequeño si es necesario, ¿no? Y eso vale para la urgencia sanitaria o vale para la dependencia, vale para cualquier otra cuestión, ¿no? A veces discutimos mucho sobre la teoría y hay que ir a la práctica. Es decir, el modelo de financiación es aquel que sirve para que los hospitales estén abiertos y las escuelas también. Entonces vamos a ver cómo conseguimos que eso se pueda hacer en unos escenarios y en otros, ¿no? ¿Con qué actitud nos enfrentamos nosotros ante esa realidad y esa demanda de solidaridad que siempre hemos defendido desde Extremadura? Pues con la actitud de quien hace uno de los mayores esfuerzos fiscales del país. Entonces, si nosotros hiciéramos un escasísimo esfuerzo fiscal, pero cuando tenemos los impuestos de los más altos del país y en muchos casos el más alto, otra cosa es la capacidad fiscal que cada uno tiene, que en lo que influyen rentas y media de pensiones, pero evidentemente podemos gestionar ese debate en torno a la solidaridad con la tranquilidad de saber que nosotros hacemos todo el esfuerzo que en nuestras manos está para poder ser lo más autosuficientes posible, ¿no? Sí, presidente. Yo quería saber si cree que Susana Díaz debería dar el paso para liderar el PSOE también. Claro, si yo dijera que lo debía dar ya, ella me diría, oye, déjame tranquila que yo lo dé cuando lo tengo que dar, ¿no? Ella es la que lo tiene que decidir, ¿no? Ayer me preguntaban y decía, ¿qué tengo yo que añadir a una persona con la autoridad que te da ganar elecciones y tener el respaldo popular tan importante que tiene, ¿no? O sea, eso es así, es indiscutible y absolutamente innegable. Mira, en política tú eres líder dentro cuando eres capaz de serlo fuera, no al revés. Es decir, el liderazgo se alcanza si tú realmente tienes el liderazgo fuera. De hecho, cuando tú eres capaz de ser líder solo dentro y no has sido capaz de serlo fuera, esos liderazgos son efímeros.
Los liderazgos más sólidos son aquellos donde el liderazgo traspasa las puertas de las casas del pueblo. Y, evidentemente, de eso de lo que estamos hablando, ¿no? Buenos días. Volviendo al tema de Acorex, ha hecho una valoración en la que ha expresado esa incertidumbre de lo que va a ser a partir de ahora Acorex. Tenía más certidumbre con lo que podría pasar si no se hubiese tomado esa decisión. Pero con un grupo como Acorex, que ahora se va a centrar más en su rol de central de compra, de compra y de venta, ¿cree que puede ser una organización que pueda de alguna manera restaurar la competitividad que tenía antes? ¿Cómo ve? Por concretar un poquito más ese panorama. Sí. Tú lo has dicho con toda claridad, volver a ser lo que nunca debió de haber dejado de ser, que es alguien que ayuda a los cooperativistas a comprar y a vender. Comprar más barato para poder vender más caro, es decir, para poder gestionar mejor, ¿no? Y para poder representar a sus cooperativistas. ¿Hasta dónde vaya a llegar? Va a depender no tanto de la unidad, que es una perogrullada, obviamente, como de la confianza. Si se es capaz de restaurar la confianza entre ellos mismos, es decir, entre las propias cooperativas, Acorex no va a ser nunca la que hemos conocido en volumen, pero puede llegar a ser una cooperativa considerable, ¿no? Todo depende de que sean capaces de restaurar y de restablecer entre ellos la confianza, algo absolutamente imprescindible. Si hay confianza hay unidad, y si hay unidad hay éxito, y si no, no. Presidente, vuelvo al PSOE. No sé si de momento ha dado el paso Patxi López, estamos pendientes de que haya más candidatos. ¿Cree que habría un número máximo, es decir, 10 demostraría demasiada división, 2 sería lo ideal? Y luego, si se queda entre Susana y Patxi López, ¿con quién se quedaría? No lo sé. En el año 2000 creíamos que no iba a salir nadie, salieron 4, no lo sé. Yo creo que aventurar. El PSOE es bastante imprevisible y es complicado hacer cábalas, ¿no? Yo, cuando sepamos los candidatos y se ha conocido y se pasen y nos cuenten cada uno el modelo de partido que tiene, el modelo o el proyecto de igualdad y el proyecto de país que tienen para España y sus territorios, pues daré mi opinión, ¿no? En cualquier caso, desde Extremadura sí voy a garantizar algo que lo he garantizado siempre, que es igualdad de oportunidades para todos los candidatos. Los actos que le organicemos a uno se los organizaremos a todos, como siempre hemos hecho. Los locales que se pongan a disposición de uno estarán a disposición de todos, como siempre hemos hecho. Y yo creo que eso nos da una cierta tranquilidad a la hora de afrontar un proceso como este, ¿no? Y bien haríamos, sobre todo, de empezar a hablar del para qué y no tanto del qué, porque lo repito hasta la saciedad, para volver a sintonizar. Para que los ciudadanos vuelvan a sintonizar Radio PSOE, tenemos que tener una programación que les guste. Y si no tenemos una programación que les guste, la gente no va a sintonizar Radio PSOE. Y el hecho de que se presenten tanto Patxi López como previsiblemente lo haga Susana Díaz, ¿no se lo pone a usted bastante difícil? Desde el punto de vista personal, sin duda. Pero no estamos aquí para evidenciar las cuestiones personales, sin duda. Sí, presidente. Hablando de presupuestos, se está decidiendo ahora en la Asamblea las enmiendas que llegan vivas para el pleno de la semana que viene. A raíz de las conversaciones que ha habido con la oposición, ¿usted cómo calificaría el camino para la aprobación definitiva del presupuesto? ¿Está allanado? ¿Es difícil? Que es una situación muy peculiar. Cuando uno de los grupos no presenta enmiendas, está todo como si dijéramos muy extraño, ¿no? No obstante, ha habido conversaciones, las sigue habiendo, y yo espero que permitan que Extremadura pueda tener unos presupuestos. Hoy mismo en el Consejo de Gobierno hemos estado hablando de algunas cuestiones que nos han planteado, que están planteando los consejeros, algunos de los diputados y de las diputadas, y lo que sí puedo asegurar es que nuestra disposición para intentar que salgan hacia adelante es la mejor, porque creemos que es bueno para todos, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien.